Les doy la bienvenida a un episodio más de Los Aromas del Café, un podcast dedicado a charlar, a conversar sobre las relaciones y los vericuetos de la literatura. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una relación que nos pareciera pues un poco improbable y es esta que une a la literatura con la física teórica, así como lo escuchan, con la física teórica. Y no es que yo sepa mucho de física teórica, ni mucho menos. Sin embargo, quiero o voy a tratar de poner sobre su mesa algunos puntos que pueden estar convergiendo entre la literatura y esta ciencia. Pero, ¿qué les parece si van y se preparan ese café que ya es costumbre entre nosotros y regresan para que podamos comenzar con esta disertación que les tengo preparada? La pregunta obligada de cada podcast el día de hoy giraría en torno a qué son los universos paralelos. Para esto tendríamos que decir que dentro del campo de la física teórica se deduce que todas las partículas que están conformando el cosmos pueden estar en, bueno, mejor dicho, se mueven en cualquier dirección y por lo tanto también pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Es decir, que el universo se expande en infinitas alternativas posibles, como si se estuviera repitiendo constantemente y en este sentido hubiera únicamente como cambios muy mínimos, ¿no? Hugh Everett sostuvo que a una infinita serie de alternativas, una partícula las puede elegir todas a la vez. Esto pues significa que existe una cifra inconcebible de universos paralelos, es decir, todos los universos que crea esta partícula al estar eligiendo todas y cada una de las posibilidades que se le presentan al mismo tiempo. Creo que todos estamos familiarizados un poco con los términos de los universos paralelos. Para ser un poco menos formales, podríamos hablar de esta serie que se popularizó últimamente, que se llama Dark, esta película que de hecho está basada en el cuento que vamos a ver a continuación de Borges, que se llama En la hierba alta, y que tratan exactamente de estos universos paralelos, es decir, de estas múltiples posibilidades que se están viviendo en diferentes puntos del espacio, pero al mismo tiempo. En este sentido, habría que decir que esta es una teoría que algunos defienden, que sostienen, pero de la cual existe muy poca evidencia. Más adelante, años más adelante, el mismo Hugh Everett va a conformar lo que es la teoría cuántica, en la cual, al parecer, la única idea que cabe acerca de un universo paralelo es aquella que se crea en la antimateria, es decir, como la reacción negativa de una reacción positiva, que en este caso sería el Big Bang, y de la cual además es de la única que se podría tener algo de evidencia científica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Esta teoría de los universos paralelos, tal como lo acabo de explicar, es una es un postulado que incluso físicos de la talla de Stephen Hawking llegaron a pues a defender, ¿no? Pero siempre en este plano de la teoría. Esta teoría acerca de los universos paralelos es algo que Borges abarca de una manera muy particular
con un estilo muy particular como solo él solía hacerlo, en un cuento que se titula El jardín de los senderos que se bifurcan. Y a continuación vamos a hablar un poco de este cuento y de cómo Borges veía que el tiempo era como una ramificación que llegaba a un nudo en el cual cada ramificación se volvía a ramificar y así de manera infinita. Pero ¿qué les parece si dejamos hasta aquí esta explicación teórica y vamos directo a ver el cuento del maestro Borges? Y bueno, El jardín de los senderos que se bifurcan es un cuento corto escrito en 1941. Por primera vez se imprime en un libro del mismo nombre y después en una reimpresión se puede encontrar en 1944 en el libro de ficciones, que es una recopilación de los cuentos de Borges. Este cuento habla acerca del tiempo, básicamente. Es una de las, pareciera que el tiempo es una de las obsesiones de Borges. Este cuento narra la historia de un espía alemán que es capturado por un capitán irlandés que está bajo el mando de Inglaterra y que idea un plan de cómo hacerle saber a los alemanes dónde se encuentra el último cargamento de parque de los ingleses. Y para esto, el espía, que es el protagonista del cuento, va en busca de Stephen Albert, que resulta ser un estudioso de aquello que escribiera en su momento su abuelo, denominado o llamado Sui Pen, quien construye o crea, mejor dicho, una novela y al mismo tiempo enuncia que va a construir un laberinto. Obviamente encuentran al final de su vida un manuscrito al que no le encuentran ni pies ni cabeza y entonces aún así lo publican, pero pues en contra de los deseos de la familia de Suipen, porque dicen que ya desvariaba este hombre cuando escribió la novela. Sin embargo, Albert se da a la tarea de leer todo este libro y de descubrir cómo es que Sui Pen había construido en una historia tanto la novela como el laberinto y que esta intersección entre ambos la da a través del tiempo. Y ojo, el tiempo jamás se menciona durante la novela que escribe Sui Pen. Y esa es una de las claves que utiliza Albert para poder descifrarla. Y justo a manera de adivinanza lo dice así. Precisamente, dijo Albert, el jardín de los senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizás el modo más enfático de indicarla. Es en ese punto donde Borges nos está dando esa pista que a él le gusta dejar en sus textos acerca de que este texto se va a referir a una parábola del tiempo, pero no en tiempo como lo vimos en el primer capítulo de este podcast que se refería al devenir, sino en la conformación o en la visión de un tiempo visto desde la física cuántica. Porque incluso más adelante, en el mismo cuento, hace referencia a esta parte y dice, a diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto, creía en infinitas series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos.
esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarcan todas las posibilidades. Y ese es el momento cúspide del cuento, porque, como dice en su momento el Albert, que no es el narrador, es un personaje testigo, las diferentes posibilidades se vuelven infinitas, ¿no? Y ahí me parece que es algo que se puede ver en esta serie que les comentaba al principio de Dark, en donde pareciera que querían que todo sucediera de la misma manera para cambiarlo, ¿no? Ahí creo que cabe una paradoja que finalmente también ve Borges, porque la forma en la que Borges puede conceptualizar el tiempo es lo que ahora la física cuántica maneja como universos paralelos, es decir, universos en los que estamos existiendo como el día de hoy, tal vez hay otro universo en el que no estamos en pandemia, tal vez hay otro universo en el que tus padres no son tus padres, tal vez hay otro universo en el que, no sé, tal vez sí pasaste ese examen de admisión, tal vez hay otro universo en el que te decidiste por otra carrera, tal vez hay otro universo en el que te decidiste por otra persona y todos están convergiendo en el mismo instante, no en el mismo tiempo, mejor dicho, de manera paralela, como el nombre lo dice. Recordemos que el concepto de líneas paralelas son aquellas líneas que siempre van a mantener la misma distancia entre ellas. Nunca van a llegar a tocarse. Es decir, nunca va a haber un punto de encuentro entre estas dos líneas paralelas. Algo así es lo que maneja tanto Borges como los físicos teóricos acerca de los universos paralelos. Estos universos paralelos están coexistiendo, pero nunca se van a tocar. En el caso que plantea específicamente esta serie de Dark, sí existe un punto de encuentro entre estos universos paralelos que son esas cuevas, ¿no? En las cuales pueden ir y venir en el tiempo. Sin embargo, eso no está, aunque tiene sus bases científicas, claro está, también debemos de pensar que es ficción. En el cuento de Borges está perfectamente bien explicado y también está ejemplificado, pero yo creo que de una manera mucho más apegada a lo que puede ser real, porque el mismo Borges explica, bueno, Borges a través de Albert explica, no existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo, en otros yo, no usted, en otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro usted, al atravesar el jardín, me he encontrado muerto. En otro yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Y entonces más adelante dice algo que me parece que está un poco también apegado a esta serie de Dark, pero que nunca llega a desarrollarse como tal. Y es, no en todos, murmuró con una sonrisa, el tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos, yo soy su enemigo. Y es así como Borges dice que muchas veces pareciera que el destino es un universo paralelo, pero este destino también depende en parte de las decisiones que nosotros tomamos, de aquello que elegimos y de aquello que dejamos pasar, ¿no? Porque el final del cuento es justamente lo que viene a dar como este giro a la historia, porque cuando nuestro protagonista, Yutsun, se da cuenta de que este capitán irlandés, Richard Madden, ya está por descubrirlo, ya está por capturarlo nuevamente y teniendo en mente que no ha cumplido su misión y que tiene que llevarse a cabo, entonces se da cuenta de que las elecciones son las que hacen que el tiempo se bifurque. Y esto lo expresa así.
El porvenir ya existe, respondí, pero yo soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo la carta? Albert se levantó, alto, abrió el cajón del alto escritorio. Me dio por un momento la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó, sin una queja, inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido Yutsun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llamaba Albert y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio. Yo creo que este final es de entrada muy conmovedor y creo que también tiene algo existencialista, porque al final creo que tal como lo expresa Sartre, nosotros podemos, o mejor dicho, no podemos renunciar a la libertad porque la libertad radica en que nosotros podamos siempre, siempre decidir. Creo que la reflexión de hoy giraría en torno a reconocer este posicionamiento sartreano acerca de que somos nuestras decisiones y que en esta forma en la que tanto Borges como la física cuántica nos dicen que existen universos paralelos con respecto tal vez a decisiones que hubiéramos podido tomar de diferente manera, entonces tendríamos que decir también que hay un momento en el que nos encontramos en el punto en el que el tiempo se va a bifurcar. Es decir, nosotros con nuestras elecciones bifurcamos el tiempo, le damos oportunidad, creamos posibilidades. Creo que es en ese momento, ese momento en el que todavía no estamos, o mejor dicho, en el que estamos parados ahí antes de esa bifurcación en la que debemos detenernos a pensar qué es lo que esta elección que estoy tomando va a generar, ¿no? Como lo decía por ahí la tercera ley de Newton, para cada acción hay una reacción. Y creo que antes de bifurcar nuestro tiempo, tendríamos que ponernos a pensar, tendríamos que detenernos a pensar claramente en las decisiones importantes de la humanidad, qué posibilidades existen y cómo es que yo voy a tener una repercusión en este futuro. Y bueno, pues hasta aquí con el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña conversación que tuvimos acerca de la literatura y la física, que siempre me ha parecido un tema muy complejo, pero también un universo increíble de posibilidades y que también es algo en lo que creo que se parece muchísimo a la literatura, ¿no? Creo que tanto la física cuántica como la literatura pueden o tienen esta capacidad de crear a partir del pensamiento y no solo de la parte física, de la parte corpórea del ser humano, y por eso pues tiene posibilidades ilimitadas. Y bueno, este es un capítulo que quiero dedicarle a a mi amigo Ricardo Medel Esquivel, que debió estar aquí conmigo, pero por cuestiones de trabajo no pudo hablar de este tema. Él es físico y espero que le guste este episodio.
Y bueno, nada más quiero agradecer el hecho de que estén aquí, de que estén escuchándome, de que apoyen el canal. Quiero recordarles que siempre estoy atenta de sus comentarios. Si hay algún tema que quieren que tratemos, si hay alguna lectura que les gustaría que tratáramos y que buscáramos esas relaciones o esas disciplinas con las que podría estarse relacionando, por favor, no duden en dejarlo en comentarios. Si no se han suscrito a la página, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que estamos subiendo un nuevo episodio. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio virtual con todos ustedes y que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Yo soy Paola Licea y quedo con ustedes.